A leer Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios. Resistir es se opone, los rechaza, lo pelea. A los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad nuestros corazones. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra tan hermosa. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa, porque es espada de doble filo. Gracias por la forma que te mueves en este lugar, por levantar líderes en cada una de nuestras familias. Te damos gracias por lo que has venido a hacer esta noche, por las familias que lograron llegar aquí. Los levantamos ante tu presencia en el nombre de Jesús. Se pueden sentar. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así comienza este pequeño versículo que, a pesar de ser tan corto, nos habla de mucho, porque nos está hablando de resistencia, de oposición, de rechazo, de orgullosos, de erguidos, pero también nos habla de gracia, de humildad, de sometimiento, de obediencia, de entrega, del rendirse, del resistir, del acercarte a Dios. Y nos dice que con simplemente hacer estas cosas, que el diablo huirá de vosotros. Huir es salir corriendo. ¿Sabes lo que es que Dios te diga? Que si tú te sometes a Él y tú puedes resistir la prueba, que va a llegar un momento que el diablo que venía a atacarte va a salir huyendo de tu presencia. No dice que de la presencia de Dios, dice que de vosotros huirá. Porque Dios nos está diciendo: si tú puedes cargar mi presencia dentro de ti, lo único que tienes que hacer es estar tan cerca de mí, que tu presencia y mi presencia se hagan una. Que mi presencia habite dentro de ti. Y Dios dice: yo te aseguro que el enemigo huirá de ti. Que tú no tienes necesidad de tenerle miedo. Que tú no tienes necesidad de asustarte. Que lo único que tienes que hacer es el poder acercarte a mí. Dios nos llama a que nos acerquemos a Él. Su palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios nos dice: si tú puedes habitar en mi presencia, yo voy a cubrirte bajo mis alas y nada podrá tocarte. Lo único que tienes que hacer es venir a mi presencia y permanecer en ella. Pero nos dice, comenzando, que Dios resiste a los soberbios. Y si quisiera hablarte de soberbia, podría platicarte de un hombre que se llama Naamán. Naamán tenía un problema de lepra y alguien
él, le dice: yo conozco un profeta en mi pueblo que puede sanarte. Mira cómo es Dios, que a pesar del corazón de Naamán, Dios tenía cerca de él a una persona para hablarle de Dios. Porque Dios tiene misericordia de nosotros. Porque no importa en qué condición se encuentre nuestro corazón, no importa si en mi corazón hay orgullo, si en mi corazón hay altivez, Dios siempre va a mandar a una persona a hablarte de Él, a hablarte de lo que Dios puede hacer en tu vida. Y Naamán se presenta ante el profeta, y el profeta, viendo su corazón, le dice, o más bien le manda a decir, porque Dios tiene un trato especial con Naamán. Porque Naamán era el capitán del ejército de Siria. Era un hombre importante. Era un hombre que tenía un ejército sirviéndole a él. Él era un hombre de influencias. Y yo me imagino que estaba acostumbrado que donde quiera que pasaba la gente se retiraba y quizás agachaban la cabeza. Quizás estaba acostumbrado que donde llegara, antes de llegar a la puerta se la abrían y él podía pasar como si fuese un rey. Y él se imagina que al venir él con todo un ejército a buscar al profeta, que el profeta iba a salir corriendo y preguntarle: ¿en qué le puedo servir yo? Pero el profeta hace algo muy interesante y le manda a su asistente. Ni siquiera quiere salir a recibirlo. Y le dice: dile que se sumerja en el río más sucio, no una vez, pero 7 veces. Y muchas veces leemos la palabra de Dios de corrido y no nos preguntamos por qué era importante para Dios mandar a este hombre a meterse al agua más sucia que había en ese lugar 7 veces. ¿Por qué es ese proceso? Porque Dios es un Dios de procesos. Porque todo lo que vivimos, podemos estar seguros que Dios nos está procesando de alguna manera. Que hay algo dentro de ti que Dios quiere mostrarte que hay en tu corazón. Y inmediatamente recibe la reacción de Naamán. Porque él dice: ¿quién se cree este hombre que yo soy? Para empezar, ¿quién se cree para no salir ni siquiera a recibirme? Y él cree que yo me voy a ir a meter a esa agua. A veces nuestros ojos están demasiado opacados para ver nuestro propio corazón. Pero si quieres saber qué hay en tu corazón, escúchate a ti mismo. Escucha cuál es tu primera reacción cuando alguien aparentemente te está humillando. Porque por un lado tenemos a David, el día que fue insultado y que un soldado de él quiso defenderlo, y David dijo: no, déjalo. Porque si a Dios le place que Él me hable de esa forma, pues que se haga la voluntad de Dios. Pero de este lado tenemos a Naamán, que dice, ¿quién se cree para meterme al agua más sucia? ¿Y por qué 7 veces? El número 7 tiene un significado infinito. Es una forma de Dios decirle:
Tú decides cuántas veces quieres ser humillado, porque hasta 70 veces 7 te vas a meter a esas aguas hasta que se te entone ese orgullo que tienes dentro de ti, hasta que entiendas que un uniforme no te hace mejor que nadie, hasta que entiendas que tú con tu posición no mueves ninguna cosa en el reino de los cielos, que en la tierra puedes tener el título que tengas, pero que acá arriba yo no veo tu título. Lo que veo es tu orgullo, lo que veo es tu arrogancia, lo que veo es tu altivez de espíritu que tienes. Y Dios nos dice en su palabra que Él resiste, se opone, rechaza a los que son soberbios. Y nos dice que soberbio es sinónimo de orgulloso, de glorioso, de erguido. Pero también nos dice que Él le da gracia a los humildes. ¿Sabes que cuando uno ve en sí que le falta humildad, más nos convendría a nosotros que de nosotros saliera la oración y decir: Señor, dame un corazón humilde, limpia mi corazón, quita mi altivez, quita mi soberbia, porque de otra manera la palabra nos dice que cuando yo vengo a orar a Dios, que si hay en mi corazón soberbia, que si hay en mi corazón orgullo, que si hay en mi corazón altivez, que Dios me resiste, que hay una pared que me separa de Dios cuando yo traigo mi corazón de esa forma. Que más nos conviene que de nosotros salga el decir: Señor, no sé por qué me siento de esta manera. Yo conozco tu palabra, yo sé que no debo de ser soberbio, que no debo de ser orgulloso, que debo aprender a perdonar, que debo aprender a tener misericordia, pero no lo tengo en mi corazón. Señor, ayúdame, dame un corazón humilde. Y muchas veces no queremos hacer esa oración porque sabemos que Dios nos va a pasar por un proceso. Y sí nos va a pasar por un proceso. Pero tenemos una decisión que tomar. O queremos seguir orando y que nuestras oraciones sean resistidas por Dios, o queremos venir nosotros mismos ante Dios y decirle como David: escudriña mi corazón, mira si hay en mí camino de perversidad y guíame al camino eterno, guíame a la luz, guíame a la salvación. Porque David había aprendido que era mucho mejor confesar sus pecados que esconderse de Dios y creer que no estaba viendo lo que estaba haciendo. Porque Dios resiste a los soberbios, pero también nos dice que Él le da gracia a los humildes. Y si quisiéramos hablar de gracia, podríamos ver a David. Podríamos ver a José, que sin importarse en la situación que se encontraba, la Biblia dice que cada problema que tenía José, que Dios le daba gracia en el sitio que se encontraba. Y cada problema que tenía nos dice que la palabra dice: mas Dios estaba con José. Porque cuando tú tienes la gracia de Dios, no quiere decir que no vas a pasar problemas. No quiere decir que tu vida va a ser de color de rosa. Quiere decir que no importa la situación en la que te encuentres, que Dios siempre va a enviarte
ese lugar, que siempre va a encargarse de que todo obre para bien, que tú puedas salir con éxito de la situación, porque la gracia de Dios te abre puertas que nadie más te puede abrir. La gracia de Dios es la que te sustenta. Porque cuando hablamos de la gracia de Dios, podemos ver que por su gracia es que Él nos perdonó a nosotros. Por su gracia es que día a día, mira cómo nos quiere Dios, que al ver la creación que éramos, Él dijo, yo tengo que crear un sistema para que mis hijos puedan ser bendecidos. Y en medio del sistema que creó, dijo, ya sé lo que haré. Haré que mis misericordias sean nuevas cada mañana. Que cada día que se levantan pueden empezar un día nuevo. Que cada día que se levantan pueden arrepentirse por lo que pasó ayer y pueden decirle a Dios, Señor, heme aquí, estoy aquí, perdona mis pecados, ayúdame a dejar atrás mis caminos, dame un comienzo nuevo, ayúdame a servirte. Eso fue lo que Dios hizo para extendernos su gracia. Pero se va este versículo de hablar de Dios a después hablar del diablo. ¿Cómo nos vamos de estar hablando de Dios? Porque Él nos dice, Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. E inmediatamente después de eso nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, que de vosotros huirá. Se va de un extremo completamente al otro. Se va de hablarnos de cómo tratar con Dios a cómo tratar con el enemigo. Porque antes de Él decirnos que resistamos al enemigo en el momento de la prueba, lo primero que nos manda es el someterte primero a Dios. ¿Y qué es el sometimiento? ¿Qué es someterse a Dios? Porque David fue un hombre que se sometió a Dios. El someterte a Dios es el creer a Dios en medio de tu situación. Porque si no creemos a Dios en medio de la situación, queremos hacer nuestra voluntad. Queremos juzgar la situación por medio de lo que nosotros podemos ver. Porque nos dice que cuando David se entregó a Dios, se rindió completamente en las manos de Dios. ¿Sabes cuántos años estuvo David en proceso? Según lo que se entiende, David recibió su llamado a los 15 años y recibió el trono aproximadamente a los 30. ¿Qué estaba haciendo por 15 años? ¿Para qué Dios le avisó con tanto tiempo que iba a ser rey? Porque así como somos de inquietos y ansiosos nosotros, pensaríamos que sería más inteligente que Dios no nos dijera lo que nos va a dar. Que simplemente nos avisara, así como Abraham la última vez que le habló y le dijo, de aquí a un año, según el tiempo de las mujeres, o sea, le estaba diciendo más o menos 9 meses,
ya vas a tener tu milagro. Pero ¿por qué Dios a veces te avisa con tanto tiempo? ¿Por qué te hace pasar el proceso de ver que pasa un año y dices, como, ¿para cuándo irá a hacer esto? Porque estoy esperando y Dios no llega. Porque estoy esperando y yo no veo la promesa. Y no solamente que David no veía la promesa, sino que era perseguido, se convirtió en prófugo. ¿Tú te imaginas el pensar, David, y decir, algo aquí no está bien? Porque a mí me ungieron para rey, pero más bien parezco prófugo. Parezco una bestia durmiendo en las cuevas. Soy perseguido como si fuese un asesino. Ejércitos enteros andan buscándome. ¿Por qué Dios te avisa con tanto tiempo cuando quiere darte algo? Dios es un Dios de procesos. Tú puedes estar seguro que cuando una palabra de Dios se está tardando, que Dios te está diciendo, voy a darte lo que he provisto darte, cuando tu carácter esté a la altura de tu bendición. Que hay cosas que yo quiero tratar dentro de ti y que hay un proceso que tú vas a tener que pasar. Porque a pesar del proceso que David vivió, uno de sus primeros errores fue cometer asesinato y robarle la mujer a uno de sus hombres del ejército. ¿Tú te imaginas si Dios no le hubiera pasado ese proceso? Y David ser un hombre tan hermoso como dice la palabra que era, con tanta gracia, porque nos dice que todo mundo lo amaba, todo mundo lo quería. Los ejércitos querían pelear por él. Él no tenía ni siquiera que poner un anuncio afuera para preguntar quiénes quieren enlistarse al Army. Estamos dando estudios gratis, vamos a darles un seguro, un retiro, una pensión. Él no tenía que anunciar nada de eso. Aún no tenía su trono y los hombres venían a él. Venían a ofrecerle sus servicios cuando él no tenía absolutamente nada que darles. Porque la gracia de Dios te sostiene en momentos difíciles. La gracia de Dios te sostiene en medio de dificultades. Y a pesar de lo que estaba pasando David se sometió a Dios. Porque someterte a Dios es el poder decir, Señor, te entrego todas mis dudas, te entrego todos mis miedos, te entrego esta situación que yo no entiendo. Yo sé que todo obrará para bien al final. Yo sé que yo veré tu gloria. Yo sé que aunque no pueda entender por qué estoy pasando por lo que estoy pasando, que un día para el otro tú vas a cambiar mi situación. Eso es someterte a Dios. David tuvo la oportunidad de asesinar a Saúl por lo menos en 2 ocasiones. De tenerlo así de cerca, de tener la espada en su mano. Lo que David decía era, líbreme Dios de levantar mi mano contra el ungido de Dios. Porque cuando tú te sometes a Dios, tú puedes sujetar tus emociones. Porque las emociones son las que nos traicionan. Las emociones son las que nos hacen cometer errores.
Porque si entendiéramos lo que son las emociones son las que te hacen despertar y decir, hoy no tengo ganas de estudiar, hoy no tengo ganas de trabajar, hoy no tengo ganas de limpiar. Esas son tus emociones, cómo te sientes según el día. Pero el poder someterte a Dios y decir, voy a hacer lo que Dios me mandó a hacer, me guste o no me guste. Voy a someterme a su palabra, porque yo sé que no es de mí el tomar justicia para con mis enemigos. El someterte a Dios es el poder decir, Señor, voy a confiar en ti en esta situación. Yo sé que tú tienes un propósito en todos los procesos que tú me haces pasar. Yo sé que si estás tratando conmigo, que tú me vas a mostrar qué es lo que tengo que hacer en esta situación. ¿De qué manera puedo servirte? ¿De qué manera tengo que pensar? El poder decirle a Dios, Señor, cambia mis pensamientos, cambia mi parecer, ordena mis pasos, ayúdame a pensar como tú quieres que piense, ayúdame a querer lo que tú quieres que quiera, ayúdame a hacer tu voluntad, ayúdame a hacer lo que tú me estás pidiendo que haga. Es el poder decirle, Señor, te entrego mi pasado, te entrego mi presente, te entrego mi futuro, te entrego mis enemigos, te entrego mis situaciones. Aunque yo no entienda lo que estoy viviendo, voy a someterme a ti. Voy a someterme a esa palabra que tú me diste. Voy a someterme a tus tiempos sabiendo que hay un tiempo para todas las cosas. Que su palabra dice que a su debido tiempo Él va a darnos lo que Él prometió darnos. Porque el someterte es el resistir. No puedes resistir al enemigo si antes no te sometes a Dios. Porque el enemigo trata con tu mente. Cuando Satanás o la serpiente convenció a Eva de comer del fruto, él no trató con su cuerpo de ella, él trató con su mente, con sus emociones. Por eso es que dice la palabra que más vale ser paciente que valiente, que más vale que podamos controlarnos a nosotros mismos que controlar toda una ciudad o todo un país, porque el enemigo toca o trata con tus emociones. La palabra nos dice, primero tenemos que someternos a Dios antes de tratar de resistir al enemigo. Que si estamos en un problema, sí podemos hacer resistencia o debemos hacer resistencia, pero no sin olvidarnos el preguntarle a Dios, Señor, ¿cómo me someto a ti en esta situación? Dime lo que quieres que yo haga, que aunque no me guste hacerlo, lo voy a hacer. Porque tu palabra dice que tú prefieres la obediencia más que el sacrificio. Que Él prefiere que yo le obedezca a que yo haga un ayuno. Es el poder preguntarle a Dios, ¿de qué manera me someto a ti en esta situación para que yo pueda resistir el enemigo en esta prueba que estoy pasando? Porque si no controlamos nuestras emociones, podemos perder nuestros estribos e inclusive enojarnos contra Dios, como hizo Jonás. Porque Jonás fue un hombre que no pudo
Tarsis. Después de que Dios lo obliga, porque Dios sí nos puede obligar a hacer algo que no queremos. Les rompo la burbuja a los que queremos pensar que Dios ocupa tu permiso. Dios no ocupa tu permiso. Dios quiere darte tu voluntad, porque a Él le place que tú elijas por ti mismo. Es por eso que su palabra dice: he aquí yo pongo delante de ti el bien y el mal para que tú escojas. Escoge pues el bien. Pero a Jonás sí lo obligó a hacer algo que él no quería hacer. Y después de que lo tuvo en el vientre de una ballena por 3 días, Jonás va de mala gana a hacer lo que Dios le mandó hacer. Y después de su mala gana, se sienta debajo de una calabacera y Dios viene a platicar con él y le dice: ¿estás enojado, Jonás? Y Jonás dice: hasta la muerte. ¿Alguna vez has escuchado a alguien que le preguntas: ¿estás enojado? Y te dicen: estoy que reviento de coraje. Pues así le contestó Jonás a Dios. Le dijo: ¿enojado? No. Dijo: estoy que me muero del coraje. ¿Cómo me mandas a predicarle a este pueblo si igual los vas a perdonar? ¿A qué estamos jugando? Y se enoja con Dios. Pero ¿sabes qué es lo triste de su discusión con Dios? Que solamente duró 4 pequeños capítulos. Que no volvimos a escuchar más de Jonás. Que de Isaías podemos leer un libro de más de 50, 60, no sé cuántos capítulos tiene Isaías. Jonás también fue un profeta y en 4 capítulos se resumió su llamado, porque no podía someterse a Dios, porque no podía entender lo que Dios quería hacer en su vida. Porque es imposible el poder resistir al enemigo cuando no puedes someterte a Dios. ¿Sabes para qué te ungió Dios a ti? Porque cada uno de nosotros tenemos la unción para algo especial. Cada uno de nosotros hemos sido llamados estratégicamente para algo. Y Dios nos lo explica diciéndonos que somos como un cuerpo, que hay manos, hay boca, hay ojos, hay pies y que hay órganos, diciéndonos Él que cada uno tiene una función diferente. Y solamente por medio del sometimiento a Dios es que podemos conocer para qué fui yo creado, qué es lo que Dios espera de mí. Es que podemos preguntarle: Señor, ayúdame a entrar a ese nuevo nivel. Ayúdame a caminar en tu palabra. Ayúdame a entrar a ese nuevo nivel espiritual donde yo necesito estar. Ayúdame a someterme a ti para poder llevar a cabo tu propósito. Porque estamos aquí por cosas mucho más grandes que nada más nosotros. Y una vez que logramos el sometimiento a Dios, porque no es fácil someterte a Dios. Lo decimos como si fuese algo sencillo: someteos pues a Dios, resistid al diablo que de vosotros huirá. Se escucha tan fácil, pero someterte a Dios en un momento difícil, en un momento que todo tu ser de la cabeza a los pies quiere
no perdonar a una persona, o quiere pelear con una persona que le hizo algo, o quiere hacer justicia con alguien con sus propias manos. El someterte a Dios en una situación, cuando Dios te está diciendo que hagas algo como le dijo a Jonás y que no quería hacerlo, el someterte a Dios sin que tenga que meterte a una ballena por 3 días como hizo con Jonás, no es fácil. Es una batalla dentro de ti que solamente se gana con humildad. Es por eso que Dios nos dice que debemos de ser humildes, porque toma mucha humildad el poder venir a Dios y decir: Señor, no quiero hacer esto, pero voy a hacerlo porque tú eres Dios, porque tu palabra dice que yo lo haga, porque tu palabra me dice que tengo que perdonar, porque tu palabra me dice que si yo tengo que darle a mi compañero, que no lo mande con las manos vacías, porque tu palabra me dice que si mi enemigo me pide de beber, que le dé de beber. No es fácil el poder decir: voy a someterme a Dios. No es fácil el poder enfrentar a tu propia persona en momentos de enojo, en momentos de resentimiento, y tener que decirte a ti mismo: voy a hacer lo que tengo que hacer, aún en contra de mi voluntad. El poder decirle a Dios: Señor, primero estás tú que mi dignidad. Primero estás tú que mi orgullo. Primero estás tú que mi nombre. Primero estás tú que mi vergüenza. Porque muchas veces, y es triste, que lo que nos separa de someternos a Dios es una línea tan delgadita. Muchas veces es el no quererle pedir perdón a un hijo, o el no quererle pedir perdón a un padre, o el no querer perdonar a alguien que te hizo daño. El someterte a Dios, muchas veces lo excusamos pensando que son cosas sencillas que Dios ignora, pero si son importantes para ti, puedo asegurarte que son importantes para Dios. Que Dios se glorifica en medio de tu obediencia. Que muchas veces lo único que Dios quiere ver es si eres capaz de ser obediente, si eres capaz de someterte. ¿Sabes lo que le tomó a Naamán? Son dos, me confunden. ¿Sabes lo que le tomó a Naamán después de en público haber hecho un berrinche? Porque no es lo mismo hablarte tú solo en el camino que en público tú decir: yo no voy a meterme a esas aguas. Y después que te vea todo tu ejército, clavado número 1, clavado número 2, clavado número 3, clavado número 4, clavado número 5, clavado número 6, clavado número 7. ¿Sabes lo que es el aguantar esa vergüenza? Que sales del agua una vez y que todo tu ser te está diciendo: no, que no te ibas a meter a esa agua. Y ahí vas y te hundes otra vez y sales otra vez. Porque cuando tienes un berrinche en el corazón, piensas que todos te están viendo.
Quizás la gente está contento de que tú finalmente hiciste aquello que no querías hacer. Quizás están orgullosos de ti, pero lo único que te pasa por la mente es qué vergüenza. Después de que públicamente dije que yo a esa agua yo no me iba a meter. Eso es el someterte a Dios. Que muchas veces te tienes que comer tus palabras. Pero sabes que hay mucha gente que prefiere irse con su lepra. Prefiere quedarse igual que como estaban. Y decirle a Dios, si ese es el precio de mi sanidad, no lo quiero. Prefiero regresarme a mi casa, seguir con mi lepra, seguir tal y como he estado todos estos años, porque eso no lo voy a hacer. Inconscientemente, eso es lo que hacemos muchas veces. Cuando Dios nos dice, la forma que le hablaste a esa persona no fue adecuada, discúlpate. Y te vas con eso en el corazón y prefieres vivir con la culpa, prefieres vivir con eso que tienes en el corazón y prefieres que se duelan los dos que regresarte y decirle a esa persona, la forma que te hablé no fue adecuada, perdóname. Porque a veces decimos, es que no puedo. Pero la verdad es que no quieres. Porque es difícil el regresarte y meterte a un agua que dijiste que no te ibas a meter. Es difícil cuando todo el mundo te está viendo. El problema es que escoges el orgullo, tu nombre, tu dignidad, más allá que el milagro que le estás pidiendo a Dios. El resistir al enemigo es el defender tu trabajo, es el defender tu posición, es el decidir no entregar tu lugar, es el decidir no voy a entregar mis sueños, no voy a entregar mis anhelos. Voy a resistir en esta situación porque yo sé que la palabra de Dios nos dice que lo único que tengo que hacer es estar quietos y veré la gloria de Dios. Que el resistir es el saber que va a venir ayuda a ti en medio de tu situación. Que el resistir es algo que debemos de entender, que hay un proceso en medio del sembrar y el de cosechar. Y voy a terminar con esto. La Biblia nos dice que de cierto lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y porque solamente nos habla de sembrar y de cosechar, se nos olvida el proceso que hay en medio, que es la espera. La espera de cuando siembras una semilla y esperar el proceso de aquí hasta que vuelve a nacer o hasta que nace. El resistir es el poder declarar que no voy a regresar atrás, que no voy a retroceder, que no importa cuán difícil se ponga mi situación, que voy a quedarme en la brecha, que no importa cuánto tenga que estudiar para lo que quiero, que no importa cuánto tenga que trabajar para alcanzar mis sueños, que no voy a renunciar al plan, que no importa cuán difícil se ponga, que yo voy a permanecer aquí en el camino. Que cuando Dios nos dice
resistir al diablo, mira que ni siquiera nos está diciendo que pelees contra él. Te está diciendo solamente sujétate a mí y resiste. Aguanta en lo que llega tu bendición. Aguanta el frío, aguanta el calor, aguanta la humillación, aguanta tu dignidad, porque muchas veces nos embarazamos de una promesa, pero abortamos en el camino porque no entendemos el proceso, porque no nos damos cuenta que de la coronación de David, o más bien de la unción de David a la coronación, hubo un proceso. Es el entender que lo único que tengo que hacer después de someterme a Dios es resistir. Y quizás esa es una de las etapas más difíciles, porque para poder resistir necesito conocer la palabra de Dios. Necesito el poder hablarle a mi situación en medio de lo que estoy viviendo. Es el entender que Dios espera algo de mí, que Dios es un Dios de procesos. Nos dice la historia de la viuda y de sus hijos, que cuando ella fue a pedirle ayuda al profeta, él le dio un negocio, no le dio un dinero. Y todos los que tienen negocios saben que los negocios son trabajo, que hay que levantar el negocio, que hay que trabajar el negocio, que trabajan más que los empleados, porque Dios nos muestra una y otra vez por medio de su palabra que si Él pudiera darte el dinero, que si Él pudiera darte las cosas inmediatamente, pero que hay un proceso que tienes que caminar, porque no se trata solamente de la meta, sino de la jornada. Se trata de en quién tú te conviertes en medio del camino. Se trata de el poder resistir al enemigo en medio de tu situación, el poder decir: voy a cuidar mis sueños, voy a cuidar mis anhelos, voy a cuidar mis metas. Se trata de hablarme a mí mismo como hacía David, que decía: alma mía, alaba al Señor. Que David se hablaba a sí mismo en medio de la situación, haciéndonos ver a cada uno de nosotros que va a haber días que no vas a tener ganas de adorar a Dios, que va a haber momentos que la única forma de sobrevivir o de resistir al enemigo es poder hablarle a tu situación diciendo: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. Yo estoy rodeado de su gloria. Yo voy con su retaguardia. Yo voy con su protección. Es el poder decir en momentos difíciles: Él adereza mesa delante de mis angustiadores. ¿Sabes lo que es que la palabra dice? Que Dios te sirve de comer enfrente de tus enemigos. Que Dios dice: no hay nada imposible para mí. Es el poder decir como Job: así Él me matare, en Él yo esperaré. Que el resistir, por eso le llama resistir, porque es agarrarte de Dios
como que es lo único que tienes. Es el sujetarte de Él y decir: voy a resistir los vientos, voy a resistir la tormenta, y yo sé que Él me va a sacar de esta situación. Y si no me sacare, como dice Job, aún en Él esperaré. Es el poder decir: Él adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. En Él puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Es el poder pararte en tu situación y decir: voy a resistir este problema, voy a permanecer de pie. Es el saber qué hacer en momento de una situación, que cuando el enemigo trata con tu paz, el poder tomar tu palabra y decir: ¿qué dice la palabra de Dios sobre mi paz? Porque su palabra dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Es el poder hablarte en medio de la situación y poder confesar la bendición de Dios sobre tu vida. Porque a veces pensamos que el resistir una situación es quedarte con una persona que no quieres estar, o es quedarte en un trabajo donde no quieres trabajar, o es estar aguantando a una persona que te cae mal. Pero en realidad el resistir es el pararte en la palabra de Dios. Es el poder hablarle a tu situación en ese momento. Es el poder hablarle a tus finanzas. Es el poder hablarle a tu paz en tu casa. Es el poder decir: Señor, yo voy a alabarte en medio de la situación. ¿Sabes que una de las cosas que nosotros, la mayoría que venimos de la iglesia católica, en la iglesia fuimos acostumbrados a no hacer ruido, a no levantar la mano, y nos acostumbramos a que con una mirada nos callaban? Mas sin embargo, la palabra de Dios nos dice que David entraba por los atrios de la casa de Dios danzando y alabando a Dios. Que nosotros tenemos que entender lo que la palabra de Dios dice: resistir. Es el poder hacer algo en medio del proceso. Es esa vez que llegas a la iglesia y no tienes ganas de ponerte de pie, no tienes ganas de levantarte y dices: me voy a parar porque esta es mi forma de resistir al enemigo. Que voy a levantar mis manos y voy a comenzar a adorarle y decirle: Señor, gracias porque eres grande, porque eres poderoso, porque tú puedes con mi situación. Porque tu palabra dice que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Porque yo sé que tienes cuidado de mis hijos. Porque yo te alabo por lo que me das y aún por lo que no me das. Porque yo sé que todo obra para bien. Cuando tú te levantas a hacer algo, estás resistiendo al enemigo. Cuando esta mujer, el profeta le dio instrucciones, le dio un negocio, le dijo: ve y pide vasos prestados, llénalos de aceite, véndelo y con eso pagas tus deudas y vives del resto. Si ella hubiese dicho: me da vergüenza, ella hubiera perecido con sus hijos. Pero porque ella pudo entender que su forma de resistir al enemigo en ese momento era hacer lo que le daba vergüenza, era salir de su casa y pedir prestado. Y todos sabemos que pedir prestado es vergonzoso. El profeta la mandó a pedir prestado. Le dijo: anda y pide vasos prestados. Muchos, no pocos. Resistir al
de aguantar la situación en la que estás. Es el hacer algo contrario de lo que el enemigo quiere que hagas en ese momento. Es el poder rebelarte contra los sentimientos que sientes y decir: no tengo ganas de perdonar, pero voy a perdonar. No tengo ganas de olvidar, pero la palabra de Dios dice que no os acordéis de las cosas pasadas, que ni traiga memoria las cosas antiguas, que he aquí tú harás algo nuevo en mi vida, Señor. Es el poder resistir cada que viene ese pensamiento de lo que te hicieron, el poder decirte a ti mismo: la palabra de Dios dice que no me acuerde más de lo que pasó, porque Dios va a hacer algo nuevo en mi vida. Es el poder decir: no tengo ganas de ir a la iglesia, pero voy a levantarme y voy a entrar, y me voy a levantar y voy a levantar mis manos y voy a declarar que Él es mi Dios, que toda rodilla se doblará ante su presencia, que yo voy a servirle en esta situación o en cualquier situación. Eso es resistir al enemigo. Es el salir de tu área de confort y decir: no voy a hacer lo que quieres que yo haga. Voy a someterme a Dios y voy a hacer lo que su palabra dice que haga, aún en contra de mi voluntad. Porque esa es la forma que nosotros resistimos al enemigo. Dice la palabra en el libro de Oseas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque nos hace falta entender cómo resistir al enemigo. Lo que sale de tu boca es tan importante, que si así es una situación financiera, es saber qué dice la palabra de mis finanzas. Porque su palabra dice que he aquí que tú no darás mi trigo por comida a mis enemigos, ni beberán los extraños el vino que es el fruto de mi trabajo. Es el poder caminar y decir: Señor, tu palabra dice que tú no le darás mi trigo a mis enemigos, ni que tampoco beberán los extraños el vino que es el fruto de mi trabajo. Tu palabra dice que si yo me someto a ti, que si yo cumplo tus mandamientos, que tú abrirás las puertas de los cielos y derramarás bendición hasta que sobreabunde. Es el poder ver que solo te queda una gota de aceite y poder decir: Señor, yo sé que con esto tú puedes hacer mucho. Que así con el poco aceite que tenía la viuda, tú le diste todo un negocio del cual pudo pagar todas sus deudas y pudo todavía vivir de lo que le sobró. Es el poder decir: Señor, yo sé que todo obra para bien, que mi situación todavía no termina hasta que tú digas que terminó, que esto no es el fin, que no importa que digan los médicos, tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros sanados, que no importa qué es lo que yo veo en la televisión, porque tu palabra dice que tu pueblo será bendecido en tiempo y fuera de tiempo, que no importa lo que pasa afuera, que tu palabra dice que caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no me llegará. Señor, tu palabra dice que tú nos guardarás de la peste destructora, que ninguna plaga tocará mi morada, que no importa la situación que estemos viviendo, que no importa que alguien esté enfermo en tu casa, que tú puedes decir: Señor, tu palabra dice que ninguna plaga tocará mi morada. Señor, tu palabra dice que tú traerás a nuestros hijos del norte y del sur. Señor, tu palabra dice que nuestros hijos volverán a casa. Señor, tu palabra dice que mis hijos serán instruidos por ti y que se multiplicará la paz de mi casa. Eso es resistir
al enemigo. Es el poder decirle: yo no recibo esa palabra, yo me rehúso a mi situación, no lo acepto, no lo recibo. Yo sé que Dios aparecerá, yo sé que Él hará algo grande en mi situación. Yo sé que veré la libertad de mi pueblo. Yo quiero que nos pongamos de pie. Y quiero invitarles que cierren sus ojos allí en su lugar. Que si alguien quiere pasar al frente, puede pasar a orar o a pedir oración. Pero quiero que cada uno hagamos nuestra propia oración en nuestro corazón. Porque cada uno de nosotros sabemos en qué etapa nos encontramos. Porque dice su palabra que nos sometamos a Dios, que si es sometimiento lo que necesitamos, que podamos pedirle a Dios: Señor, ayúdame a someterme a ti. Que si es humildad, Señor, ayúdame a ser más humilde. Que si estamos pasando por una prueba, el poder decirle a Dios: Señor, ayúdame a resistir en esta prueba. Ayúdame a resistir los vientos. Dame palabra para mi situación. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, yo te pido perdón por cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que rompas la soberbia, que rompas la altivez en nuestras vidas, que nos des un corazón humilde, que nos des un corazón de amor para poder amar a nuestro prójimo, que nos ayudes a someternos a ti en tu palabra, que nos ayudes, Señor, a caminar en tu camino. Limpia nuestras manos, Señor. Tu palabra dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ayúdanos a poder tomar una decisión el día de hoy y poder entregarte nuestra vida, poder entregarte nuestro hogar, nuestros hijos, los matrimonios, los negocios, los trabajos, las carreras, los sueños, los anhelos. Los ponemos aquí en tu presencia. Danos un corazón nuevo que sepa amar. Danos una mente renovada y ayúdanos, Señor, a caminar en tu camino. En el nombre de Jesús te damos gracias.